Continuamos en este vídeo nuestro intento de comentario de lectura de la Suma Teológica para principiantes dentro de este canal, Indulcedine Societatis Quaerere Veritatem. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los que se han suscrito ya, a los que han visto el primer vídeo, le han dado además al like y han dejado sus comentarios. La verdad es que estoy un poco abrumado por lo bien que ha sido acogido este proyecto y ahora temo que no pueda llegar a colmar las expectativas de los que están uniéndose a este trabajo. Vamos a intentar seguir el ritmo que nos habíamos marcado y por lo tanto a partir de ahora intentaré publicar un vídeo cada día, a lo más cada 2 días. Esto hará que tenga que grabar los vídeos con bastante antelación, que no pueda hacer un vídeo guionizado, sino bueno, pues ir comentando poco a poco los temas de acuerdo con los 3 puntos fundamentales que me marqué en ese primer vídeo de inicio: hablar de los fundamentos filosóficos, de la biografía de Santo Tomás y de la historia del tomismo, a la vez que leemos el texto de la Suma. De manera que vamos a proseguir nuestro camino comenzando por la primera cuestión. Nos hemos marcado este camino de lectura de la Suma Teológica y hemos dicho que cada día vamos a leer un fragmento. Hoy vamos a leer solamente un pequeño fragmento porque es necesario en estas introducciones, que no queremos hacer demasiado extensas, explicar cuál es el esquema en el que Santo Tomás va a estructurar su exposición. En la edición que estamos siguiendo, la primera cuestión de la Suma Teológica, de la primera parte, viene titulada como ¿qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Aquí ya tenemos que empezar a explicar cosas. Por hacerlo breve y por no entrar en asuntos que podremos profundizar más adelante, diremos que la Suma Teológica tiene 3 partes. Y de esas 3 partes, la segunda parte está dividida en 2 partes. En total, entonces tendríamos una primera parte de la segunda parte, una segunda parte de la segunda parte y una tercera parte. Cuando citemos la Suma Teológica, en primer lugar, utilizaremos la abreviatura que puede ser o bien ST o bien STH, según la costumbre, citando por supuesto siempre en latín. A continuación se dice qué parte estamos hablando. En este caso nosotros hablaremos de la parte primera y por lo tanto pondremos un 1 en números romanos. Y luego se citan dos coordenadas fundamentales: la cuestión y el artículo dentro de la cuestión. Veremos que cada parte tiene distintas cuestiones y cada cuestión tiene distintos artículos. Estos son, digamos, los capítulos y los puntos dentro de cada capítulo. Pero el hecho de que se llamen cuestiones nos obliga a entrar en la naturaleza del método escolástico, cosa que queremos hacer en este vídeo explicando, como siempre, muy brevemente y muy en palabras que puedan entenderse, en qué consiste esto de las cuestiones. Cada una de las cuestiones, estos capitulitos que nos referíamos de la Suma Teológica, comienza con una breve exposición del tema que se va a tratar. Se expone el tema y luego se dice en qué partes se divide. Esta primera cuestión que encontramos en la Suma la titulan las ediciones ¿qué es y qué comprende la doctrina sagrada? En el texto en latín no encontraremos este título. Este título se extrae de la temática que presenta aquí Santo Tomás y por lo tanto no pertenece propiamente al texto que haya escrito Santo Tomás. Esto viene precisamente de esta descripción que vamos a leer ahora. En este caso dice Santo Tomás: para encuadrar debidamente el plan que nos hemos trazado, es imprescindible que, antes de nada, averigüemos qué es y qué comprende la doctrina sagrada. Lógicamente ya vemos que el título ha sido sacado de esta última expresión. Continúa Santo Tomás con la división de la cuestión. Esta cuestión plantea y exige respuesta
a 10 problemas. La expresión que utiliza aquí Santo Tomás y que luego vamos a extender en la exposición cuando entremos en el esquema, como tratará cada una de estas partes, no es tan precisa o no se ve tan claramente en la traducción. En el latín dice circaque querenda sunt decem, es decir, acerca de las cuales es necesario o se deben preguntar 10 cosas, ¿no? Se deben preguntar, querenda, que bueno, pues viene pues, de la misma raíz que la palabra cuestión. Se deben hacer 10 cuestiones. Aquí esto es importante porque claro, hemos dicho que esta es la cuestión primera, pero en realidad nos está diciendo que la cuestión primera está dividida en 10 cuestiones. Estas 10 cuestiones tradicionalmente se han llamado artículos. Por lo tanto, ya tenemos que cada una de las cuestiones de la suma se divide en artículos. Y la manera de citarlos, como hemos dicho, será suma teológica, con la abreviatura que sea, la parte en la que estamos en números romanos, y a partir de ahí se pondrá Q para la cuestión, punto. La cuestión en la que nos encontramos, en este caso Q.1, cuestión primera, y luego artículo, es decir, A punto, y el número del artículo al que nos referimos. ¿Cuáles son estas 10 partes en las que Santo Tomás va a dividir este asunto? Es decir, ¿qué 10 preguntas se va a hacer? La primera, ¿es o no es necesaria? La segunda, ¿es o no es ciencia? Tercera, ¿es una o múltiple? Cuarta, ¿es especulativa o práctica? Quinta, ¿es o no es comparable a otras ciencias? Sexta, ¿es o no es sabiduría? Séptima, ¿cuál es su sujeto? Octava, ¿es o no es argumentativa? Novena, ¿debe o no debe utilizar expresiones metafóricas o simbólicas? Décima, ¿puede o no puede exponer textos de la Sagrada Escritura en varios sentidos? Vemos que cada una de estas cuestiones se plantea como una oposición, o una o la otra. O bien hay que elegir o sí o no. Esto lo vamos a explicar a continuación. La manera como Santo Tomás distribuye los artículos dentro de una cuestión tiene una lógica interna, y esto se presenta siempre así en las introducciones a la suma teológica en las distintas ediciones, y nosotros vamos a tener que hacerlo también. En este caso lo dejaremos para el siguiente vídeo. Bien. Vamos ahora, por lo tanto, a proseguir la explicación analizando cuál es el esquema que Santo Tomás utiliza dentro de cada uno de estos artículos. Bien, hay que decir que Santo Tomás desarrolla su labor de enseñanza en el marco de la teología escolástica. Teología y también filosofía, si por ejemplo se refería a ella el Papa León XIII en la Eterni Patris, cuando recomienda esta filosofía de Santo Tomás dentro de la filosofía escolástica. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, sería demasiado extenso entrar, y lo haremos a lo largo de todos los vídeos, en qué significa la escolástica, cuál es el método escolástico, pero por hoy bástenos decir que la escolástica es el periodo del desarrollo de la teología que viene después de la patrística y por lo tanto comienza a desarrollarse en torno a los siglos V, VI y sobre todo en crescendo, ¿no?, de ahí en adelante, y que continuará prácticamente hasta el siglo XIX, donde empieza a decaer, aunque hay algunos autores que todavía siguen usando el método escolástico. No obstante, el momento de mayor desarrollo de la teología escolástica será en la Edad Media, sobre todo pues, en esta época del final de la Edad Media, cuando de las escuelas monásticas y las escuelas catedralicias, donde empieza a enseñarse la teología, podríamos decir ya de una forma casi profesional, se da el paso a la gran institución de enseñanza medieval que es la universidad. La teología escolástica va a ir muy unida, por lo tanto, a la universidad, sobre todo en este momento de máximo esplendor, y las formas de literatura académica escolástica van a ir en su gran mayoría unidas a la pedagogía universitaria. Por eso, cuando por ejemplo hablamos de la suma teológica, estamos hablando de un género literario, el género de las sumas. Y el género de las sumas es un género que se desarrolla en este momento para unificar todas las cuestiones que entran dentro de una doctrina, normalmente pues en este caso la teología. Así Santo Tomás se une a la tradición de otros autores que ya antes que él habían compuesto otras sumas.
Sin embargo, Santo Tomás va a adoptar dentro de su exposición otro método distinto, que es un método que tiene que ver con la enseñanza de clase y con el uso de la universidad, que es el método de la cuestión o de la disputa teológica. Para resumirlo brevemente, diremos que en las enseñanzas académicas en esta época se tienen sobre todo dos tipos de sesiones en las universidades. Una de ellas es la lectio. La lectio normalmente era esto, la lectura de un texto fundamental. Generalmente estamos hablando de la Sagrada Escritura, pero a veces también se pueden comentar algunas otras obras. Más adelante llegará el comentario de textos filosóficos o de otros textos que ya se van haciendo clásicos en la enseñanza de la teología, como por ejemplo los libros de sentencias, en concreto el libro de las sentencias de Pedro Lombardo. Pero sobre todo la lectio se referirá al texto de la Sagrada Escritura. En la lectio lo que se hace es ir acompañando el texto con un comentario generalmente tomado de los textos de los Santos Padres, y de esta manera es como se explicaba la teología. Aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, una de las grandes falsedades que generalmente se enseñan incluso en algunas facultades de teología, cuando se dice que los escolásticos no se preocupaban del texto de la Biblia o su enseñanza no estaba unida al Evangelio. Hace poco, me parece que fue en Twitter, precisamente alguna persona comentaba que Santo Tomás lo que enseña no tiene nada que ver con el Evangelio, no sé qué. Bueno, pues Santo Tomás era maestro de sacra página, que se llama, es decir, él hacía este tipo de leccios. Y Santo Tomás tiene comentarios a un montón de libros de la Sagrada Escritura, utilizando, como siempre ha hecho la Iglesia, las enseñanzas de los Santos Padres para entender el texto de la Sagrada Escritura, que generalmente incluso se citaba de memoria. O sea que muchos de los teólogos que hoy vienen a decir que Santo Tomás en realidad la Biblia no y tal, pues posiblemente no sepan o no conozcan la Biblia con la profundidad que la conocía Santo Tomás, aunque es verdad que Santo Tomás pues no conocía lenguas en las que está escrita la Sagrada Escritura, como el hebreo, el arameo o el griego, pero dentro de la mente de la Iglesia y cómo la Iglesia lee la Escritura, Santo Tomás la conocía pues con unas, precisamente por ser santo, posiblemente con mayor profundidad que el conocimiento que tienen de ella muchos de los exegetas de hoy en día. Otro tipo de enseñanza que se va a dar en la universidad, o de momento de enseñanza, va a ser el momento de la disputa teológica, que quizá es el más interesante y el que más nos sirve para entender ahora cómo Santo Tomás estructura la suma teológica. La disputa era un acontecimiento que, aunque al principio se empezó pues de forma un poco extraordinaria, con el tiempo se fue haciendo ordinaria, y en la mayoría de universidades se solía hacer una disputa teológica seria cada 2 semanas. Se trataba de confrontar dos posturas opuestas o incluso contradictorias sobre un tema. Y estas dos posturas se sometían a examen bajo un esquema de exposición muy preciso y muy firme. La manera de hacer esto era diversa. A veces había un profesor que con algún alumno pues desarrollaba la cuestión, a veces se enfrentaban dos profesores, en fin. Siempre había alguien que era el que de alguna manera iba a elaborar la respuesta, por lo tanto era el profesor principal. Pero este tipo de acontecimientos se llegaron a convertir casi en espectáculos dialécticos para la universidad. Con esto derribamos también otro mito de los habituales, que es cuando se habla de que la Edad Media era una época en la que no se razonaba y no se pensaba, sino que únicamente se utilizaba la autoridad, y entonces no, pues esto ya vemos que no es así, y vamos a profundizarlo un poco más entrando aún más en la naturaleza de la cuestión. Porque la disputa teológica, o como podríamos llamarla también la cuestión, se va a convertir en un método para hacer teología. Y es un método que nace precisamente de este interés por buscar la verdad dentro del mare magnum de los argumentos de autoridad que manejaba el mundo antiguo. El personaje principal, a mi entender, que ayuda a que se desarrolle este método de investigación y de enseñanza, es uno de estos personajes polifacéticos de la Edad Media, es Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, al margen de lo que se conoce por el escarceo amoroso que tuvo con Eloísa y las consecuencias que le acarreó y que él narra en esta llamativa autobiografía que todos conocen y que pueden leer, ¿no? La historia de mis calamidades.
es un personaje fundamental para entender este desarrollo de la teología. Él, pues destacó en distintas disciplinas, la lógica, en la moral también, iniciando posiblemente la ciencia moral en la Edad Media, pero en el aspecto que nos centramos, que es en el del desarrollo de la cuestión teológica, escribe un librito que se llama el Sic et Non. En el Sic et Non, Pedro Abelardo va a enfrentar en 158 cuestiones las enseñanzas de los Santos Padres. Los Santos Padres se consideran el fundamento de la interpretación católica de la Sagrada Escritura y por lo tanto del origen de la teología. Uno podría pensar que entonces los Santos Padres siempre han enseñado de una manera unitaria las cosas sobre algo, pero Pedro Abelardo, como tantos otros maestros, se daban cuenta de que no, que había veces que decían una cosa y a veces otros decían la cosa contraria. Y entonces, en distintas cuestiones, lo que hace él directamente es poner una cosa frente a la otra. Es decir, se hace una pregunta y a la misma pregunta dar una respuesta que es sí o no, que es precisamente el título del libro. Y para que vean cómo va hasta lo más profundo y cómo se pregunta sobre el fundamento racional y la necesidad o no de poner la razón junto a la fe, pues la primera de las preguntas a las que se enfrenta es la siguiente. Quod fides humanis rationibus non sit ad struenda et contra. Más o menos viene a decir que la fe no debe ser extraída de las razones humanas y la postura contraria. Es decir, se va a preguntar si para fundamentar la fe hay que ir a la razón o si la fe se debe fundamentar, como así es, en el testimonio de la revelación. Y Pedro Abelardo, que en esto tenía ciertas confusiones, va a ir presentando los distintos argumentos de autoridad, pero no en un solo sentido, sino en un sentido y en el sentido contrario. Y esto es muy importante para entender en qué consiste el método de la cuestión. Este método se va a ir desarrollando y posteriormente algunos teólogos importantes, como por ejemplo Roberto de Melum o Odo de Soissons, van a utilizar ya directamente el mismo nombre de cuestión y van a ir estructurando de una manera más precisa cómo ir desarrollando estos asuntos. Al final, la disputa teológica que se hace en modo de cuestión, lo que va a hacer va a ser enfrentar en un tema estas dos posturas contrapuestas y va a seguir un orden que es más o menos siempre el mismo. En primer lugar, lo que encontraremos será una propuesta. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que en uno de los aspectos parece que son las cosas? Y a partir de ahí aparecerán los argumentos para defender esa primera postura, que generalmente no va a ser la postura luego que defiende el maestro, sino la postura contraria. Por lo tanto, estos primeros argumentos suelen denominarse objeciones. Después de estas objeciones aparecerá el argumento contrario. Argumento o argumentos. En las disputas teológicas, tanto unos argumentos como otros podían ser 10, 15, 20 argumentos que podían sacarse de distintos sitios. Podían ser argumentos de autoridad de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres, de los filósofos o incluso argumentos racionales. Después de estas dos primeras confrontaciones de argumentos, de modo muy parecido a como precisamente lo hacía Abelardo en su Sic et Non, vendrá la respuesta o la solución. Es la argumentación teológica que sigue el maestro, donde trata de justificar la que es su postura. Por lo tanto, en cierto momento, a veces echará mano de los argumentos que antes ha utilizado, aunque, como veremos, no tanto de los argumentos en contra. Porque en la última parte de la cuestión es donde al maestro le toca ir respondiendo uno por uno todas las objeciones a su postura, es decir, todos los argumentos en contra que se podrían plantear. Esto supone una postura de honestidad intelectual que hoy es infrecuente o casi inexistente. Porque generalmente hoy cuando uno enseña, pues muchas veces trata de justificar su postura y si hay argumentos que pudieran ponerla en apuros, pues normalmente no los presenta. No, aquí en este modo de enseñar se requiere la honestidad de presentar, y además con seriedad, cuáles son las objeciones a la solución o a la postura que uno defiende. Y en esto es en lo que podemos también valorar la
la precisión del maestro, si es capaz de presentar realmente los argumentos que pondrían en dificultades su postura. Si uno, por ejemplo, lee una cuestión de alguien y cuando la ha leído dice, oye, es que yo me gustaría ponerle este argumento en contra, o este otro, entonces es que ese teólogo no ha hecho muy bien su trabajo, porque lo que ha hecho ha sido callarse los argumentos que pondrían en dificultades lo que quiere defender. Y al final, la respuesta que se tiene que dar a estos argumentos requiere que los argumentos se hayan entendido en profundidad. No vale aquí caer en falacias argumentativas, sino que uno tiene que ser preciso. Bueno, pues la cuestión teológica, que se va a desarrollar en largas disputas y que tiene a veces mucha extensión, es la base que luego Santo Tomás va a utilizar en la Suma. ¿Cuál es la modificación que hace Santo Tomás y que ya venía indicada en el prólogo que comentábamos en el vídeo anterior? Bueno, Santo Tomás lo que va a hacer va a ser resumir mucho las cuestiones. Es decir, donde en una cuestión disputada podrían aparecer, como he dicho, gran cantidad de argumentos, Santo Tomás solamente va a presentar 2 o 3 argumentos, los más importantes generalmente, y la selección que hace estos argumentos es muy interesante. Son los argumentos que sirven a los principiantes y que ayudan a comprender mejor el tema. Luego ya el teólogo más avanzado se podrá ir a la cuestión más extensa y mirar todos los argumentos, pero de momento eso sería perder el tiempo, que es lo que él veía que muchas veces se hacía en las facultades de teología, sobre todo con los que estaban empezando. Santo Tomás a continuación presentará los argumentos en contra, y aquí sí que será muy breve. Normalmente solamente presentará un argumento en contra, que quiere decir un argumento que sustenta como principio de autoridad su tesis. Y esto es importante, el hecho que utilice estos argumentos de autoridad, y veremos por qué posiblemente en el siguiente vídeo. Por lo demás, Santo Tomás mantendrá en la Suma Teológica el mismo esquema que tiene la cuestión disputada. Ahora tendremos que ir viendo de qué manera en el texto de Santo Tomás se van viendo cada una de las partes de la cuestión. En primer lugar, lo que tendremos que decir es que, aunque estos capítulos generales que decíamos en las distintas partes de la Suma se llaman cuestiones, lo que va a llevar este esquema que acabamos de presentar no es la cuestión, sino el artículo. Es decir, cada cuestión tendrá un número de artículos y cada artículo estará compuesto con este esquema. Y además Santo Tomás en esto va a ser siempre muy firme, va a utilizar siempre el mismo esquema y utilizando unas palabras clave que a los editores luego les ha servido para ir dividiéndolo de modo más fácil para los que leemos hoy en día, como veremos. Pero es importante que de vez en cuando miremos en el texto latino cómo Santo Tomás inicia cada una de las partes de la cuestión. Para esto vamos a utilizar el texto en latín y ya de así introduzco uno de los recursos que utilizaremos con frecuencia en estos vídeos. Se trata de la página web corpustomysticum.org. En la descripción del vídeo dejaré un link a esta página. Dentro de esta página podremos encontrar distintos elementos que nos van a ayudar mucho y que iremos presentando poco a poco, pero sobre todo la colección de todas las obras completas de Santo Tomás de acuerdo con los textos críticos. No todas están sacadas de los textos más críticos de las últimas ediciones, pero son textos generalmente buenos. Para ello tendremos que acudir a la Opera Omnia Sancti Tome y dentro de esto buscar los textos. Por supuesto, están en latín. Un apunte, en la Suma Teológica que yo les recomendé para consultar online en castellano, pueden tener en el inicio de cada uno de los artículos un enlace donde pone lat que les lleva directamente a esta misma página en el punto exacto en el que se está leyendo. Y esto también sirve de ayuda. Nosotros vamos a hacer esto con el primer artículo de la primera cuestión. En primer lugar, cuando Santo Tomás comienza un artículo, lo que va a hacer va a ser referirse al numeral que ha utilizado en la descripción de las partes. Y por lo tanto simplemente dirá: para el primero, para la segunda, para la tercera de las cuestiones, se procede de esta manera. En latín nos encontramos, por ejemplo, ad primum sic proceditur. Lógicamente aquí las ediciones ponen un título, que es ese mismo que Santo Tomás ha presentado antes, a veces no el mismo, pero parecido, y en este caso nosotros en nuestra edición tenemos: ¿eso no es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina? Bien. En el siguiente punto, como hemos dicho, Santo Tomás lo que va a hacer es hacer el planteamiento de este artículo. Y lo hace siempre de la siguiente manera. Va a plantear la propuesta
normalmente contraria a la que él defiende, para así introducir las objeciones. Y entonces lo hace con una expresión que es videtur quod, es decir, parece que. En este caso nos dirá, parece que no es necesario, y entonces así comienza, digamos, el momento en el que plantea la cuestión y las objeciones a la postura que él va a defender. Estas objeciones en las distintas ediciones suelen venir marcadas. Por ejemplo, en este caso, en nuestra edición aparece objeciones, en la versión online que vamos siguiendo también, y vienen siempre numeradas para que luego se puedan identificar y citar. Cuando se cita cada una de estas objeciones, en la forma habitual es, pues eso, llamarla objeción o a veces incluso argumento. Nosotros las citaremos como objeción, es decir, obj. Y luego pondremos el número de la objeción a la que nos referimos. La primera de las objeciones, en el texto latino, viene sin ningún tipo de indicación y a partir de la segunda, Santo Tomás únicamente indicará preteria, es decir, además. Después de las objeciones viene el argumento contrario, es decir, el argumento contrario a las objeciones que paradójicamente generalmente es el argumento a favor de la postura de Santo Tomás. En este caso se suele llamar tradicionalmente sed contra, que es como Santo Tomás introduce siempre este momento dentro del desarrollo. En las ediciones que manejamos, el texto de la Biblioteca de Autores Cristianos nos dirá en cambio, mientras que en el texto online aparecerá contra esto. La parte central de la cuestión, en este caso del artículo de la suma, será la respuesta, el cuerpo o la solución, según la nomenclatura que cada uno quiera utilizar. Santo Tomás comenzará esta parte diciendo respondeo dicendum quod. Y bueno, aquí las distintas ediciones utilizarán, por ejemplo, la de la Biblioteca de Autores Cristianos, solución. Hay que decir, y ahí la solución de Santo Tomás, y en nuestra edición online dirá respondo, y luego vendrá la solución. Esta es la parte central de la cuestión, como ya hemos explicado, y a veces se llama también corpus. De hecho, nosotros para citarla, siguiendo un uso tradicional, vamos a citarla así, CO. Y nos indicamos el corpus o este elemento central donde Santo Tomás explica, por lo tanto, su postura y la fundamenta desde los argumentos de razón, de fe, de autoridad, etcétera, que quiera ir utilizando. Para terminar, Santo Tomás, como sabemos, solamente tiene que responder a cada uno de los argumentos en contra que ha presentado al inicio, es decir, a las objeciones. Y esto lo hará aquí ya sí, numerándolas y yendo de una en una, en el texto latino, por ejemplo, diciendo ad primum dicendum quod, ad secundum dicendum quod, y normalmente las ediciones pues se pondrá simplemente respuesta a las objeciones o a las objeciones y se presentarán con número. Con esto se acabaría el artículo y el siguiente artículo comenzaría de misma manera. Vemos que este uso de un esquema fijo, que a un lector moderno le resultaría quizá anquilosante y hasta posiblemente aburrido, es muy clarificador para el estudio, porque nos permite siempre saber dónde están las cosas. Durante nuestras exposiciones no dejaremos de alabar este modo de exponer que resulta particularmente útil para los alumnos y para localizar rápidamente las cuestiones, además de para hacer citas. Por cierto, para citar esta respuesta a las objeciones, lo que utilizaremos, que es el uso normal, es esta expresión ad que aparece en el texto latino y por lo tanto diremos ad y luego pondremos el número simplemente a la objeción a la que se refiere. Por lo tanto, ad y luego un 1, ad 2 y así sucesivamente. Y con esto ya habríamos terminado la exposición de este esquema que utiliza Santo Tomás en los artículos de la Suma y podremos en el siguiente vídeo enfrentarnos al primero de estos artículos entrando en esta enseñanza de Santo Tomás sobre la naturaleza de la doctrina sagrada. Si te parece que este camino que vamos a comenzar te puede interesar, te pediría que te suscribieras al canal, que pulsaras la campanita para que te avisara de los próximos vídeos que vaya poniendo y que compartieras este vídeo en tus redes sociales. Tal vez empecemos siendo pocos, pero yo espero que haya interés por seguir este camino, que ciertamente será largo y complejo, pero que sin duda con la ayuda de Dios podremos llevar a cabo. Muchas gracias por tu atención y nos veremos en el siguiente vídeo.
I'm a dog with a torch in my mouth for my Lord.